Dale otra vuelta al mate. Servite un café más o, si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario, en el campo, en otro país, en un mismo sitio o camino a un lugar al que todavía no has llegado, el ritual de la mañana continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Buenos días, es un placer estar con ustedes y darle comienzo a esta segunda mañana, siendo las 11:08 de este martes 9 de junio, parcialmente nublado. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estamos, Sofi? Todo bien, todo bien. Hoy al arranque estuve un poco entusiasmada, al arranque del día, digo, de mi jornada, porque estaba mucho más lindo, climáticamente hablando. Siempre arranco con lo mismo, porque en algún momento algo va a estallar, estallando desde el océano, diría Sumo. Y bueno, y hoy me levanté y dije, mirá, hay solcito, hay cielo azul, y de repente, de a poquito, las nubes ahí haciendo lo suyo, pero igual prefiero esto, ¿eh? Igual, algo que tiene el cielo de hoy es que más allá de que hay nubosidad y que no podemos decir que tenemos luz solar, es que por lo menos uno ve algunos pedazos de cielo celeste. Eso ya es un poco más alentador que tener un cielo absolutamente enmohecido. Sin dudas, y con mucho menos humedad, ¿no? Que eso también se agradece. Un frío seco al menos. Es un frío seco, se agradece no solamente para el cabello, sino también para la salud, ¿no? Los días con mucha humedad yo realmente llego con un frizz a la radio, Sofía. Claro. Realmente me aniquila, me destroza. Pero te sentís mejor que ayer. Estás en mejor estado físico. Estoy mucho mejor. La gente dirá, Lucas, pero te sigo escuchando extraño. Bueno, esto no le interesa a nadie, pero me puse aparatos arriba y abajo en la jornada de ayer. Entonces, claro, requiere un aprendizaje. Ayer vinieron los de abajo, porque los de arriba ya estaban. Los de arriba estaban desde la semana pasada, ayer incorporamos los de abajo, y uno descubre que es una dificultad aún mayor, porque el labio de abajo se suele mover mucho más que el de arriba a la hora de moverse. Es algo que aprendí en estos días, y realmente es una dificultad. Realmente admiro a las personas que están hace años con aparatos. Yo llevo una semana y realmente es insoportable. Vas a ver que te acostumbras, de todas maneras. Vos tenés ese momento que vas a actualizarte, ¿no? Como que tenés la consulta y te apretan la clavija, básicamente. Sí. Va por ahí y ahí como que volvés a sufrir un ratito y después se te vuelve a ir. Lo dice alguien que usó 4 años aparatos fijos, ¿eh? Estos igual son unos distintos. Son diferentes. Son unos que no llevan como ajustes puntuales. Un éxito. O sea, es como un ajuste, es como una fuerza constante, pero más suave. Bueno, a lo largo del tiempo. Bien, sí, claro. Es una ventaja. Hay un cambio de tecnología. Imagínate que cuando yo usé aparatos fijos, data de casi que después de la crisis del 2002. Claro. En cómodas cuotas, ¿no? En muchísimas cuotas, porque si no eran impagables. Pero bueno, ya llegan mensajes al 099-891-888 y voy a leer este que me encantó, que dice, ¿cómo se extraña cuando leías mensajes, Sofía? A veces no da el tiempo. Es una especie de reclamo, pero a la vez con mucho amor. Dice, hoy los escucho desde la Mondiola, y justo con Martín estábamos hablando de la gesta del 24, que hoy está haciendo fecha, de ese primer campeonato olímpico, el cual lo juega mi bisabuelo, y mi bisabuelo se crió en el barrio La Mondiola, entonces asumo que también viene un poco por ahí. Esto nos lo dice Gabriel. Es tan alucinante la presentación de Segunda Mañana, nunca me canso de escucharla. Muchas gracias, Soledad. Te mandamos un gran abrazo. Igual ya nos pueden decir cómo está el cielo en el lugar donde nos están escuchando. Hoy no hacemos competencia de fotos, pero sí saber si, no sé, en Maldonado, en la 102.5, ya salió el sol. En Colonia, ¿cómo está? Que Colonia siempre es un buen medidor también. En la 90.9, quienes nos están escuchando por esa vía, ¿cómo está el clima por esos lados? Quiero saber si algún departamento tiene el privilegio de tener luz solar. También.
También, sí, me gusta. Después, acá me llega. Esto es increíble. Esto es Uruguay. A ver. Esto es Uruguay. Walter me dice: perdón, ¿quién vino de Marina di Camerota? Mi familia es de ahí. Esto es increíble. Marina di Camerota es un pueblito en el sur de Italia. Pueblito, ¿eh? Viven muy, muy, muy pocas personas. Mis tatarabuelos vinieron de ahí. De ahí, obviamente, estamos hablando de los años, seguramente principios del 1900 aproximadamente. Son muy pocos los uruguayos que vinieron de Marina di Camerota, así que Walter... O sea, pequeño, o sea, pequeño incluso para la escala uruguaya. No, por eso mismo, es un pueblo. O sea, 3.000 habitantes. Es una localidad, claro. Walter es muy probable que seamos familiares, porque él dice que su familia es de allí. Contame, Walter, no sé, vamos a intentar encontrar nuestro nexo, pero contame, Walter, si tu familia que vino de allí sigue viviendo allí o si es, al igual que la mía, una familia migrante. También te digo que lo que tiene de pequeño lo tiene de precioso. De hermoso, sí, es la costa del sur de Italia, ¿no? Es realmente hermoso. Mis viejos tuvieron la oportunidad de ir a conocer el territorio donde venían los ancestros de mi papá. Y volvieron absolutamente enamorados. Al sur de Nápoles, podríamos decir. Así es, al sur de Nápoles. Acá dicen, Paysandú tenemos luz solar atenuada por la gran nubosidad. Esto nos lo dice Lucher, que nos está escuchando desde allí, nos manda un gran abrazo. Hola, buenos días. En Florida seguimos con cielo nublado. Creo que estamos así desde hace 3 semanas. Tenés razón, Alicia. Alicia nos dice esto, y sí, 3 semanas Claro. mínimo, ¿no? Ayer tuvimos un breve respiro, tenemos que reconocerlo, tenemos que agradecer un poquito. Sí, igual. Me gustaría preguntarle a la audiencia de la segunda mañana qué hacer cuando este clima se vuelve así de repetitivo, ¿no? Además de escuchar la diaria radio. Eso seguro, o sea, Eso eso seguro. lo damos por descontado, Lucas, pero ¿cuáles son los recursos que tenemos para sentirnos mejor? Emocionalmente, Sí, es fuerte la pregunta, es fuerte. anímicamente, ¿no? Yo- Aparte, hay una cuestión hasta biológica, de que el Sí, sol, sin dudas. el sol te da una vitamina que es necesaria para sentirse bien. Sí, hay una cuestión anímica y yo hablaba hace unos minutos, ya lo voy adelantando, vos lo decías, y va a salir el Mincho en vivo en unos minutos nada más Sí. con nosotros para actualizar un poco la agenda deportiva de nuestra selección. Me contaba el Mincho que él estaba por salir del hotel rumbo al lugar donde va a llegar Uruguay para concentrar mañana y que tuvo que volver a meter marcha atrás porque será alguna lluvia terrible. O sea que este clima nos azota en todo el mundo. Y eso que está en Playa del Carmen, Y eso ¿no? que está en Playa, igual, dame lluvia en Playa del Carmen. La lluvia caribeña es intensa, pero al rato ya se fue. Ya en un ratito, y bueno, adelantando un poco los contenidos de la jornada que tenemos de todo para este martes de segunda mañana, adelantando los contenidos de la jornada, lo decíamos también en el cierre con el Tincho, va a estar el Mincho, Tincho, va a estar el Mincho que viajó ayer, obviamente, para hacer toda la cobertura de este mundial y ya está en el hotel, acomodado, así que en un ratito en la actualización informativa va a salir en la sección deportes, porque obviamente las noticias deportivas, al menos en la jornada de hoy, todas radican en la selección Claro. uruguaya, así que vamos a estar en intercambio con el Mincho desde el lugar de los hechos. Pero vamos a arrancar con un artículo y con quien lo escribió, este artículo, Lucas, de los más interesantes para mí del último tiempo, algo que aparte me resonó mucho, se ve con el momento en el que estoy, que es un artículo llamado La trampa de la maternidad que escribió Martina Querejeta. Así es, Martina es economista, es investigadora. La trampa de la maternidad, como decís, se llama el artículo. Es interesante porque habla de qué es lo que sucede con las trayectorias laborales de padres y madres una vez que tienen el primer hijo. Y es interesante porque ella comienza este artículo hablando como de una situación cotidiana. Una pareja, un hombre y una mujer que tienen un hijo y cuenta, bueno, tienen el primer hijo. Ella tiene determinado empleo y él tiene determinado empleo. Si uno lo analiza previamente, diría que una vez que esta pareja tenga el primer hijo, lo que va a suceder es que él va a reducir su carga laboral y ella va a mantener su carga laboral, ya que ella es la que tiene el empleo a través del cual se obtienen los mayores ingresos, por lo cual, lógicamente, van a ingresar más dinero a la casa, así que la decisión lógica es que ella termine trabajando más horas. Bueno,
En los hechos eso no sucede. Sucede todo lo contrario. Entonces es interesante cómo en este artículo se va desglosando la forma en la que las parejas terminan tomando decisiones que van contra la lógica económica por cuestiones que podríamos decir, bueno, culturales o cuestiones que ya desarrollaremos en la entrevista. Totalmente, de mandato social, obviamente también de dinámicas que tienen los mismos lugares de trabajo, ¿no? Las mismas empresas, en este caso algunas internacionales, pero ya lo vamos a conversar con Martina, que ya está en la casa de La Diaria Radio. Luego, como le contábamos, actualización informativa con lo especial de la jornada de hoy, que va a ser que el Mincho, que ya está en el lugar de los hechos donde está la cobertura de la selección uruguaya, tenga el primer contacto con nosotros desde allí. Y después vuelve Flor Curcio. Porque nos quedó un pendiente. Claro, nos quedó un pendiente con la columna del Ministerio del Sabor. Viene la ministra del Sabor con el pendiente de cerrar Sabores del Mundo. Lucas, en la columna anterior repasamos lo que es la cocina de Medio Oriente. Estamos hablando de las bases, ¿no? De las fusiones aromáticas, pero sobre todo de las bases, porque si no, cada lugar del mundo nos llevaría tal vez una o dos columnas. Entonces estamos haciendo como un preámbulo y arrancamos con Medio Oriente y después con cocina asiática. Así que veremos para dónde nos sorprende hoy. Creo que vamos a ir por el Mediterráneo y algún lugar más del mundo, pero seguro en una hora que nos va a hacer dar mucha hambre. ¿Qué te voy a decir? La verdad que sí. Yo ya estoy con hambre, ya estoy con hambre. Y vamos a cerrar con música en vivo, porque se vienen las tres mosqueteras de Ninguna Higuera. Así es, una banda, como vos decís, integrada por Leticia Amaro, Belén Insausti y Emilia Benia, además con dos integrantes más que hoy no van a estar aquí presentes, pero vienen ellas tres a representar a Ninguna Higuera, que se va a estar presentando el viernes 12 de junio en la sala Cita Rosa. Vamos a hablar de este show, pero además vamos a hablar de su trayectoria. Realmente una recomendación, no estoy descubriendo la pólvora, pero escuchen Métanle, disco que lanzó Ninguna Higuera el año pasado. Es espectacular, realmente es un paseo por distintas emociones, tiene de todo. Quiero que escuchen ese disco cuando termine el programa en algún momento, porque realmente es espectacular, no tiene ningún tipo de desperdicio. Así que bueno, quedó vendido el programa. Así es, quedó vendido. Muchísimos mensajes al 099-891-888. Voy a compartir algunos y ya hacemos la primera tanda. Buen día, en La Blanqueada, sol a pleno. Bueno, no estamos tan lejos. Particular porque no estamos para nada lejos de La Blanqueada. Te diría, Lucas, que estamos a 5 kilómetros, 6 kilómetros. Sí, más o menos. Pero bueno, que llegue, que venga. Igual es cierto que yo miro cruzando nuestra bahía, yo veo zonas donde hay sol. Claro. Sí. Es más, te diría, en el puerto el sol ilumina algunos contenedores. O sea, me parece que estamos nosotros, somos los que... No, pero si ves está muy... O sea, el parcialmente nublado sería intensamente nublado, ¿no? Sí, entiendo que, bueno, que hay huecos que permiten que ingrese la luz solar a nuestro territorio. Buenos días. Viéndolos desde la Esmeralda Rocha. Qué divino, por favor. Con algo de sol y nubes. Excelente programación. Saludos de Fernando. Qué lindo, Fernando. Estar en la Esmeralda escuchando la radio. Me imagino con algún fueguito prendido cuando cae la noche. Acá nos está escribiendo Pancho de Maronias, desde Flor de Maronias, del municipio F de Montevideo. Dice, entra el sol por la ventana y acompañado por la cantidad, no sé si de sol, o capaz que hay una foto. Ah, no, por la cantora. Por la cantora, claro. El corrector a veces juega una mala pasada. La palabra dice cantidad, pero claro, por la cantora. Qué lindo que escuches radio desde ese aparato, Pancho, la verdad. Es romanticismo puro. Hola, así en Carmelo. Bueno, en Carmelo está muy parecido acá, Lucas, te diría, en Ciudad Vieja de Montevideo. Sol que lucha por abrirse, camino entre las nubes. Día gris. Esto nos lo dice Néstor desde Carmelo. Buenos días, Sofi. Buenos días, Lucas. Mi método para estos días con el sol ausente es tratar de avanzar en el cuidado de la huerta, prender la estufa a leña, cocinar algo hasta la hora de la siesta. Abrazos, Mario. Es el plan perfecto. Mario. O sea, cuando vas al paraíso te reciben con ese plan. Totalmente. Totalmente. Contanos, Mario, qué vas a cocinar. Capaz que también la columna de Flor te puede llegar a inspirar. Hola, La Diaria. Somos Tian y Emilio. Los escuchamos todos los días desde Buenos Aires. ¿Qué hacer un día como hoy? Descansar, leer y tomar té. Está bien. Gracias. Pueden escuchar Las Ganas con Ferreiro, que es sommelier de té, que les va a poder dar buenos consejos sobre cómo se consume efectivamente un buen té. Esto es increíble igual. Dicen, estoy visitando a mi pareja en Reino Unido. Nos mandan una foto espectacular de un jardín con una especie de casco histórico, como una casona antigua.
y dice, o sea, en realidad en la foto se ve mucho más cielo azul que en esta. En Reino Unido. En Reino Unido, que es el lugar por excelencia donde siempre llueve. Pero de todas maneras, aquí nos dice que cada 5 minutos alterna entre lluvia y sol. Qué país, ¿eh? Pero qué mirá, país para vivir. Mirá lo que es esto, Lucas. No, ahí la estamos viendo para quienes nos están mirando por YouTube. Acá entre nos, el botánico no le envidia nada. Y no. Pero bueno, este lugar es precioso, aparte no tiene pinta de ser de los más visitados y de los más conocidos. Perdón, yo me tengo que poner chauvinista, lo que pasa, Sofía, es una cualidad que tengo. Me parece perfecto. En Sayago hay sol a pleno, divino, y bueno, siguen llegando mensajes, esto nos lo decía Mariela, un montón que caen al 099-891-888, pero síganos escribiendo porque durante el programa vamos a seguir compartiendo justamente todos los mensajes que llegan al WhatsApp de la Diaria Radio. Ahora sí, hacemos la primera tanda, el primer bloque comercial, el primer cooling break que tiene. Los primeros consejos. Tiene este programa y ya se viene Martina Querejeta para hablar justamente del artículo sobre la maternidad es una trampa. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamaccerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamaccerca.com.uy. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Pasa el tiempo, todo se olvida. Escupimos para
26 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya estábamos conversando con Martina. Bienvenida, Martina, a La Diaria Radio. Un placer recibirte. Te estábamos esperando desde hacía un tiempo, pero bueno, me contabas que anduviste por Finlandia. Así que, por suerte, ahora de nuevo, para nosotros al menos en Montevideo, para poder conversar sobre este artículo que fue publicado el 9 de abril de este mismo año, La trampa de la maternidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, Sofía y Lucas. Un placer estar acá y muchas gracias por haberme esperado este tiempito. Pero nunca es tarde para hablar de estos temas, la verdad. Tal cual, porque también me da la sensación, Martina, que es como algo que si bien hay muchos intentos o hay muchas más herramientas de información, es algo que tampoco ha tenido tanto cambio, ¿no? Estoy hablando de las modificaciones que tiene una mujer cuando decide ser mamá en su trabajo. No ha tenido tanto cambio a lo largo de los años. Bueno, han habido muchos avances, pero es cierto que por lo menos hace unos 15 años lo que es la reducción de las brechas de género en el mercado de trabajo se ha estancado. Hubo un crecimiento muy grande de mujeres que se vuelcan al mercado de trabajo y un crecimiento muy importante de la tasa de empleo de las mujeres que hizo que se redujera la brecha de género. Pero por lo menos hace 15 años que esos números se mantienen incambiados y es un poco motivado por eso, por ese estancamiento, es que han surgido estas investigaciones, en particular que yo he desarrollado mi tesis para ver, bueno, qué es lo que está pasando acá y por qué es que estos números, por qué es que no hemos convergido, digamos, a la igualdad de género en el mercado de trabajo. ¿Y ahí con qué te encontrás, Martina? Y hay de todo un poco. Uruguay no es una excepción y como yo un poco lo intentaba mostrar en el artículo, la maternidad y las responsabilidades familiares han surgido como una explicación de por qué se ha estancado este cierre de brechas y por qué no ha continuado creciendo la tasa de empleo de las mujeres en un contexto en el que las mujeres estamos altamente calificadas, incluso en muchos casos tenemos mayores niveles educativos que los varones, nuestras tasas nuestra experiencia acumulada en el mercado de trabajo también ha crecido, o sea, todo lo que se entiende en la teoría económica como capital humano, todo eso ha convergido o incluso las mujeres hoy estamos en una mejor posición y eso es lo que llevó en el último medio siglo a que aumente de manera muy importante la tasa de empleo de las mujeres, pero bueno, hay algo ahí que de alguna manera detiene esa convergencia o ese cierre de brechas y la maternidad y las responsabilidades familiares surgen como una explicación muy relevante para explicar esos números. Vayamos al artículo. Ahí pones en la mesa las desigualdades entre hombres y mujeres tras la llegada del primer hijo y me quiero detener en esto. ¿Qué sucede con la participación laboral de las mujeres luego de este suceso, ¿no? De la llegada de su descubrimiento en la maternidad? Ahí lo que encontramos es evidencia muy fuerte y robusta de una caída en el empleo, por lo menos el empleo formal de las mujeres y en los salarios, luego de la llegada del primer hijo. En la literatura se utiliza el primer hijo por una cuestión metodológica de poder separar el efecto causal, porque en realidad cuando nacen los hijos o cuando uno tiene muchos hijos hay otro montón de cosas que entran en juego, pero si queremos ver, cuál es el efecto causal de la maternidad y poder aislar todos los otros factores, usamos el nacimiento del primer hijo. Y en general lo que se encuentra en el mundo y lo que también vemos en Uruguay es que hay una caída muy drástica en la probabilidad de empleo, o sea, las mujeres nos retiramos o nos retiran del mercado de trabajo y eso afecta nuestro salario y las trayectorias de los varones de alguna manera se mantienen incambiadas o caen, para el caso de Uruguay, muy poquito, lo que lleva a este concepto de child penalty o penalidad por hijos, que se ha de alguna manera colocado en la literatura, como te decía, como una explicación muy relevante de estas brechas. ¿Esta penalidad aparece por igual en países con distintos niveles de desarrollo? Aparecen todos, no por igual. Obviamente el nivel de desarrollo y en particular, el soporte de políticas públicas y de entornos laborales diferencial entre países hace que estas penalidades sean mayores o menores y eso se ve, hay mucha heterogeneidad.
en países en los que de alguna manera los servicios de cuidado, tanto de políticas, de cuidado de licencia, pero también servicios públicos de educación y de cuidado de la primera infancia son más fuertes. Estas penalidades también son más chiquitas, pero se evidencian en todos los países para los que hay registro. Bien, hablábamos entonces en realidad más que nada de la situación de las mujeres. ¿Qué pasa con los papás con la llegada del primer hijo? ¿Cuál es la situación y a qué llegan con la investigación? Bueno, lo que intentamos hacer ahí un poco es correr el foco porque en general cuando hablamos de estos temas, de la igualdad de género, vemos, bueno, cuáles son las oportunidades que se le brindan a las mujeres y cuál es como que entendemos el camino a la igualdad de género como un problema de las mujeres y en realidad lo que intentamos hacer ahí es, bueno, analizar qué es lo que pasa a la interna de la pareja, porque en general estas decisiones de transitar a la parentalidad es una decisión que en general se toma de a dos y entonces entender cómo se dan esas dinámicas de decisión en qué tiempo le dedicas al empleo, qué tiempo le dedicas a los cuidados y a la familia, es una dinámica que también se realiza o son decisiones que se toman de a dos. Entonces, ahí lo que intentamos ver, a la luz un poco de la teoría económica de ventajas comparativas o ventajas absolutas, y un poco lo decía Lucas al inicio, ¿no? ¿Qué tan lógica es la decisión que se está tomando desde una perspectiva de racionalidad económica? Intentamos ver, bueno, cómo se toman las decisiones de empleo cuando nace un hijo, según si el padre o la madre estaban más educados, el padre o la madre tenían mayores niveles de ingreso, como para también dar luz en, bueno, ¿por qué es que se toman estas decisiones? ¿Es un tema de preferencias? ¿Es un tema de simplemente los varones tienen mayor ingreso salarial en promedio en el mercado? Entonces es racional que las familias de alguna manera asignen al varón ese rol de proveedor de ingresos al hogar y que la mujer se quede en la casa desarrollando estas nuevas tareas de cuidado. Y lo que encontramos es que para todos los tipos de pareja, incluso parejas en las que la madre tiene mayores niveles salariales o tiene mayores niveles de educación, la penalidad recae o, digamos, la nueva carga de cuidados asociada a la maternidad recae principalmente sobre las mujeres. Entonces, obviamente hay heterogeneidad y la penalidad es más chica cuando la madre tiene mayores niveles salariales en comparación a los padres, pero se dan todo tipo de pareja. Entonces lo que intentamos colocar arriba de la mesa es que hay algo más, no es un tema de lógica o racionalidad económica únicamente, sino que hay otras fuerzas que están operando para que esas sean las decisiones que los hogares entienden como óptimas. Porque aparte, Martina, me decís penalidad pequeña, pero tal vez esa penalidad pequeña a la mujer que está haciendo carrera en determinado lugar le corta ese momento y hace que no pueda llegar a determinado lugar, que en el caso de tal vez no haber elegido ser madre sí podía llegar. También es contrafáctico, ¿no? Pero por lo menos la pregunta está. Sí, tal cual. Y de hecho, como vos bien lo decís, lo que observamos es que en general estos efectos son persistentes en el tiempo. No es que nace un hijo, al año o a los 2 años hay una caída en el empleo y en los salarios y luego eso se recupera a medida que los hijos van creciendo. Lo que vemos en Uruguay y en el resto, o sea, es una evidencia muy robusta ya, es que estos efectos se mantienen. Por diversas razones, porque de repente después tenés otro hijo o porque esa salida del mercado de trabajo sea, como vos decías, en un momento clave de las carreras en las que estabas ascendiendo, te perdiste esa oportunidad y quedaste desenganchada de una carrera ascendente y muchos otros motivos que hacen que esta penalidad por lo menos 5 o hasta 10 años después se encuentra en algunas investigaciones, persisten en el tiempo. O sea que estamos hablando de efectos momentáneos, pero también duraderos y con consecuencias de largo plazo en las trayectorias laborales y también de retiro de las mujeres en nuestro país. Claro, esto que estamos conversando, Martina, son criterios de racionalidad económica y me gustaría saber si las decisiones que toman las familias generalmente son basadas en estos criterios y en esta conversación que estamos teniendo y si importa también quién gana más o quién tiene mayor nivel educativo antes del nacimiento. Bueno, importa en la medida en que esta reducción en el empleo de las mujeres no es igual para todos los tipos de pareja. Entonces vemos heterogeneidad y vemos que efectivamente cuando la mujer ganaba más o la mujer tenía mayor nivel educativo que el padre antes de este primer hijo, la caída en el empleo y en los salarios es más chica,
pero vemos esta caída para todos los tipos de pareja. Y ahí es, como te decía, donde entra esta cuestión de cuestionarnos hasta qué punto estas decisiones siguen una lógica económica o desafían la racionalidad económica basada solamente en cuestiones de productividad o de eficiencia. Y así, un poco eso fue lo que motivó el formato de la nota que escribí, ¿no? Que era un poco, bueno, en general decimos, es un tema de preferencias, las mujeres deciden formar una familia y se quedan en el hogar, o es un tema de que simplemente los varones tienen mayores niveles salariales en promedio en el mercado, lo cual es cierto. Y entonces es eficiente que esa sea la distribución de tareas luego de que nace un hijo, que el varón se dedique a proveer los ingresos y las mujeres al cuidado. Bueno, un poco desafiando toda esa racionalidad y todo ese hilo argumentativo que tiene alguna base real, pero no 100%. Un poco desafiando era que presentaba el ejercicio de bueno, imagínate que dos personas tienen estas características, es una pareja, decide tenerlo, y mucha gente enfrentada a esa pregunta respondía lo que era lógico y que después no es lo que vemos en los datos. Entonces, motivar un poco, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos tomando las decisiones que nosotros mismos, nosotras mismas entendemos como racionales. El ejemplo que pones en el artículo, hablando justamente de esto que nos contabas, Martina, es el de Jimena y Rodrigo. Sí. ¿Jimena y Rodrigo está basado en un caso real? ¿O? No, de hecho elegí los nombres con una falta de creatividad absoluta, porque era una nota que habíamos escrito con una colega, Mayra Colache, hace varios años ya, y eran esos mismos nombres, y dije, bueno, me voy a quedar con Jimena y Rodrigo, pero podría haber sido, digamos, en el imaginario, seguro en el imaginario de cada uno de nosotros, cuando leía la nota, se me veían a la mente una pareja de amigos, una pareja familiar, o incluso nosotros mismos enfrentados a esa decisión, interpelando un poco cómo tomamos y cómo accionamos nosotros también diariamente. Ahí va, ahí pones los ejemplos, no, las opciones, ¿no? Que haces el juego, que está buenísimo para invitar a quien te está leyendo. ¿Qué decisiones laborales tomará ahora el hogar? Que eso también es interesante, el hogar en cuanto a concepto de unidad económica, ¿no? Me imagino que va por ese lado. Y hay 4 opciones. Opción A, Jimena y Rodrigo pasarán a trabajar a tiempo parcial. Opción B, Jimena buscará un trabajo más flexible. Opción C, Rodrigo buscará un trabajo más flexible. Y opción D, se mantiene el equilibrio actual y ambos continúan trabajando a tiempo completo. Exacto. Bueno, un poco la lógica o la idea del artículo era que se pongan en esa situación y ver cómo enfrentados a esa situación, qué tipo de respuesta o de resolución le daban. Pero tal cual lo que vos decías, un poco lo de tomar la decisión del hogar no es trivial, y es lo que te decía, en general estas decisiones, la de transitar a la parentalidad, son decisiones que se toman de a dos, y por ende, cómo el hogar va a resolver las nuevas necesidades de tiempo, los requerimientos de cuidado, tareas domésticas, ir a buscar a la escuela, ir a llevar a la escuela, se enferma, etc. Esas cuestiones que surgen en la vida cotidiana de las parejas luego de que tienen un hijo, es importante analizar cómo se toman las decisiones en un hogar, a la interna de la pareja. Salir del foco de, bueno, ¿por qué las mujeres estamos haciendo esto o dejando de hacer esto? Y entender un poco por qué es que las parejas y los hogares toman estas decisiones y cuáles son los criterios económicos que están detrás de esas decisiones. Martina, hablemos de nuestro país. Uruguay ha implementado cambios en este sentido. Vos me decías al comienzo algunos, tal vez en estos últimos 15 años bastante estancados o en la situación, ¿no? en la que se está viviendo la llegada del primer hijo acorde a la relación de la mujer y su trabajo. Pero ¿cuáles son esos cambios que se han implementado? Bueno, en realidad justo en estos 15 años se estancó la tasa de empleo de las mujeres, pero hubo cambios muy significativos en lo que es políticas de cuidado y de licencia. De hecho, se incrementó la licencia maternal, se incrementó sustantivamente la licencia paternal, que ahora son 20 días, la maternal son 14 semanas, y se creó sobre todo un instrumento que en su momento fue muy innovador en el contexto uruguayo, pero también en el contexto de Latinoamérica, la licencia parental por cuidados, que es una licencia que en su diseño está concebida como una licencia que es compartida, una licencia básicamente las parejas, padre y madre, pueden decidir quién la toma, y básicamente es un medio horario laboral hasta los 6 meses del nacimiento del bebé. Pero entonces, en términos del diseño, si bien obviamente siempre se considera que es insuficiente y hay un alto porcentaje de las personas que piensa que son insuficientes los meses y las semanas de licencia,
son licencias que son generosas en el contexto de la región, de América Latina, y que en su diseño tienen una concepción que apunta a la corresponsabilidad en los cuidados y a la responsabilidad en particular compartida entre padres y madres, pero que en la práctica se sigue utilizando de manera muy heterogénea, y en particular esta licencia que está parental, que está concebida como algo compartido entre padres y madres, en el 98% de los casos son las madres las que lo usan. Eso tiene cuestiones del diseño como muy específicas, pero también tiene una explicación en un arraigo muy fuerte de cómo concebimos los cuidados en Uruguay en términos de normas sociales. Sigue habiendo una concepción muy generalizada de que las mujeres somos mejores cuidadoras que los padres, que los cuidados tienen que estar a la interna de la familia. Entonces, todas esas lo que se llama representaciones sociales del cuidado siguen estando muy fuertemente concentradas en la familia y en particular en la figura materna, lo que hace que una política innovadora que en su diseño apunta a la corresponsabilidad y explícitamente a reducir brechas de género no funciona. Entonces, hay que revisar esas cuestiones, pero también hay que apuntar a modificar esas normas que asignan esos roles tan fuertes y tan diferenciados a mujeres y a varones, porque si no, cualquier política buena intencionada no necesariamente va a cumplir sus objetivos. Tal cual, desde las que están adentradas acorde a mandato social, pero también desde las políticas públicas, teniendo en cuenta el sistema de cuidados, ¿no? Que ese es como otro rollo y me parece que ahí todavía nos falta un montón por recorrer. ¿Podrían colaborar de alguna manera otro tipo de políticas públicas justamente teniendo en cuenta esto, o sea, el sistema de cuidados, para que esto no sea tan desigual? Sin dudas, yo creo que se avanzó muchísimo, por ejemplo, en este último tiempo se avanzó muchísimo en lo que es cobertura de la primera infancia en asistencia a centros CAIF y a centros públicos, aunque obviamente hay cuestiones de diseño, de extensión del tiempo pedagógico y de disponibilidad de servicios, pero se avanzó muchísimo, lo que hizo que hay una investigación también del Instituto de Economía, Mayra Colache y otros colegas, que ven que ha bajado la cantidad de horas que los hogares dedican al tiempo de cuidados de la primera infancia en los hogares, y eso se explica muy fuertemente o correlaciona con el incremento de estos servicios. Entonces ahora ya hablamos de la corresponsabilidad en los cuidados entre diferentes esferas, ¿no? La familia, el Estado y los otros sectores de la sociedad, cómo colaboran en este proceso. Pero sin dudas la creación de servicios y de servicios que sean de calidad y que tengan la extensión adecuada para que las familias puedan compatibilizar el empleo con la familia son muy importantes, lo que no necesariamente va a llevar a que cambie la distribución a la interna de los hogares, porque lo que decimos es, bueno, se pueden crear escuelas, se pueden crear más servicios de cuidado de la primera infancia, eso reduce la carga de cuidados del hogar, pero después cómo se distribuye a la interna del hogar esas horas de cuidado ya es otra historia, y de alguna manera la tenemos que entender a la luz de las normas sociales y cómo las políticas públicas también transmiten un mensaje de quién es la persona que debe encargarse de estas cosas. Martina, para ir cerrando, en la nota planteás una pregunta relevante que es ¿por qué nos debería importar esto? Sí, esa pregunta estuvo motivada en realidad porque todo esto surgió por un podcast de Facultad de Economía, del Departamento de Economía, que se llama ¿A quién le importa? Entonces cerrábamos el podcast con esa pregunta y por eso también cerré un poco la nota. Y lo que argumento en la nota y lo que hablamos en el podcast también es que nos debería importar a todos, digamos, no es un tema solamente de mujeres y no es un tema solamente de madres y padres. Los cuidados, y cada vez más, son un evento que nos está atravesando a lo largo de nuestra vida, cuidados propios y cuidados de algún familiar, sean niños, sean ancianos, y tenemos que naturalizar de alguna manera que todos vamos a ser proveedores y receptores de cuidado en algún momento de nuestra vida, y que es muy importante poder de alguna manera socializar el cuidado entre Estado y familias, pero también a la interna de las familias entre mujeres y varones. ¿Eso por qué? Porque por el lado de las mujeres, obviamente hay un capital humano que se está desaprovechando. Mujeres que veíamos en el trabajo y conversábamos hoy, tienen altos niveles de remuneración. El caso de Jimena, que ya no me acuerdo, pero creo que era gerente de un banco. Sí. Mujeres con altos niveles educativos que se terminan retirando del mercado porque tienen una necesidad de cubrir esas demandas de cuidado que surgen con el nacimiento de los hijos. Eso es capital humano que hoy Uruguay
está desaprovechando y no se puede dar el lujo de desaprovechar si lo pensamos en una lógica de desarrollo económico y productividad, incluso en términos del PIB. Pero también es una discusión que tiene que involucrar a los varones, no es un problema de las mujeres, es un problema de toda nuestra sociedad y en particular hay investigaciones que muestran que los varones consideran que las licencias paternales son cortas, que quisieran tomar más tiempo, y vos lo decías hoy, lógicas en las empresas. Hay un porcentaje muy importante de padres que dice que no se toma la licencia paternal o de cuidados porque siente que lo discriminan en su entorno laboral por asumir la figura de cuidador principal. Entonces, hay varones que están queriendo cuidar y que no están pudiendo. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que empezar a naturalizar, que es un tema de toda la sociedad, no es un tema de mujeres, y que es un tema de oportunidades laborales para mujeres, pero también oportunidades para que los varones puedan involucrarse en esas tareas en igualdad de condiciones. Fundamental el tema, Martina. Te decía que me resuena mucho para este momento y me imagino que a muchas de las personas que nos están escuchando también. Así que vamos a invitarles a la audiencia que está del otro lado a leer este artículo, que es La trampa de la maternidad. Lo pueden encontrar en ladiaria.com.uy de Martina Querejeta, que es economista, investigadora. Está muy interesante y si te parece también hacemos el link con el podcast que decías de economía, buenísimo, ¿no? Porque además es un podcast que es una serie y hay otro montón de compañeras. Sí, fue en el mes de la mujer que se lanzó y son todo compañeras economistas que hablaron en ese podcast de los más diversos temas, así que lo súper recomiendo. Está muy bueno. ¿Dónde lo encuentran? ¿En Spotify? En Spotify está. Perfecto. Y se llama ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Sí. Bárbaro. Martina, muchas gracias por tu tiempo. Un placer recibirte. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una nueva tanda y ya seguimos con más Segunda Mañana. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República.
9 minutos para el mediodía y ya está con nosotros Mati Capek para la actualización de Noticias de la Mañana. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Bueno, salió el sol y salieron nuevas noticias, así que hay que actualizar. Totalmente, arrancamos con los titulares del día. Titulares. Hoy se tratan las propuestas para crear comisiones investigadoras sobre ACE. Así es, esta tarde en la Cámara de Diputados se pondrá a consideración las propuestas de comisiones investigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Primero se pondrá a votación la que presentó el Partido Nacional, que plantea analizar la gestión desde 2015 hasta la fecha. Luego se debatirá la impulsada por el Frente Amplio, que propone investigar la gestión de la administración anterior, que va desde el 2020 al 2024. Como pasó con el caso Cardama, la negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional para conformar una sola investigadora se dio por terminada hace varios días y por ahora la situación sigue igual. Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, solo vota la comisión presentada por la oposición y Cabildo Abierto no apoya a ninguna de las dos. En este escenario, ninguna de las investigadoras llegaría a conformarse, dado que al Frente Amplio le faltarían 2 votos y a la coalición 1. El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, destacó que en el caso del oficialismo, si la investigadora no sale, hay un camino que ya se inició, que es tan importante como este, que es el de la denuncia en la justicia. Por su parte, el cabildante Álvaro Perrone dijo que Cabildo no votará a 2 investigadoras porque es una payasada. Finalizó la comisión investigadora sobre la compra de María Dolores. Se presentarán 4 informes distintos. Así es, luego de 3 meses de funcionamiento, ayer finalizó el trabajo de la comisión investigadora de diputados sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Ahora se presentarán 4 informes finales, uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana, otro de Cabildo Abierto y un último de Identidad Soberana. En la conferencia de prensa, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, quien presidió la investigadora, aseguró que la compra de María Dolores estuvo enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno actuante y agregó que para el oficialismo ha quedado claro que no se cometió ninguna ilicitud por parte del instituto. Por su parte, también en conferencia de prensa junto a los diputados Pablo Constenla, Eliane Castro y Gerardo Sotelo, el diputado colorado Carlos Ristrom dijo que el trabajo en la comisión permitió esclarecer muchos puntos, reafirmando algunas de las denuncias que se hicieron antes del inicio de la investigadora. Ristrom señaló que ahora los 3 partidos de la coalición elaborarán un informe en conjunto para explayar todos los temas que se abordaron en la comisión. Orsi advirtió sobre discursos que banalizan la violencia, relativizan el autoritarismo o presentan la crueldad como eficacia. Concretamente, el Centro Ana Frank Argentina entregó ayer sus primeros anuales y uno de ellos fue para sus premios anuales, y uno de ellos fue para los jueces que integraron el tribunal del juicio de las juntas militares de la última dictadura en ese país. El presidente Yamandu Orsi fue uno de los oradores de la ceremonia que se realizó en Buenos Aires y destacó este reconocimiento al tribunal que llevó adelante el juicio. Antes que nada, es un homenaje civilizatorio. Orsi subrayó que es el reconocimiento a un momento en el que la democracia, recién salida de las noches más duras, decidió no fundirse en el olvido, ni la venganza, ni el silencio, sino que en la justicia y en el nunca más al odio. En ese sentido, expresó que para los jueces no debe haber sido fácil juzgar a quienes tuvieron el poder de las armas, del miedo y del Estado, ni escuchar una por una las voces de las víctimas, pero que lo hicieron con sobriedad republicana y con mucho coraje institucional. Consideró que quizás uno de los gestos más importantes de aquel juicio es haber escuchado, haber tomado en serio a las víctimas, haber demostrado que una democracia puede enfrentar el horror sin abandonar sus propias reglas. A su vez, se refirió a los discursos que banalizan la violencia, relativizan el autoritarismo o que presentan la crueldad como eficacia. Lo escuchamos. Hoy,
Cuando en distintos lugares vuelven a aparecer discursos que banalizan la violencia, que relativizan el autoritarismo o que presentan la crueldad como eficacia, este homenaje no es un gesto hacia el pasado. Es una declaración sobre el presente. Es decir, con serenidad, pero con firmeza, que no hay convivencia democrática posible sin memoria, que no hay paz duradera sin justicia, que no hay futuro digno si una sociedad acepta olvidar lo que alguna vez prometió no repetir. Porque lo que hizo aquel tribunal no quedó encerrado en una sentencia. Sigue vivo cada vez que una democracia decide cuidar la verdad, defender la justicia y no acostumbrarse nunca al horror. Ahí escuchábamos las palabras del presidente Yamandu Orsi. Ahora hablemos de Marcos Carámbula, que colocó como un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente. Sí, el exintendente de Canelones opinó en la mañana de la diaria sobre la actualidad del gobierno nacional luego de una semana que estuvo marcada por la polémica sobre la compra del presidente Yamandu Orsi de su camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe, que finalmente será donada a la Administración Nacional de Educación Pública. Sobre ese punto, Carámbula identificó dos hechos distintos. Por un lado, la compra en sí misma, algo que es muy opinable y que hay que analizar si fue o no un acierto o un error, sobre todo en vistas de esa vivencia de austeridad de los gobiernos frente amplistas. Por otra parte, el exintendente mencionó el factor de la comunicación, que en estos casos tiene que ser muy seria y segura. Desde su punto de vista, tener una coherencia de comunicación resulta imprescindible y agregó que es un tema central que se administre adecuadamente la comunicación del presidente. Tras movilizaciones de autoconvocados, la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, aseguró que la guía para el transporte de carga no tiene costo. Así es, ayer un grupo de transportistas autoconvocados se movilizó en 31 puntos del país en rechazo a la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la eficiencia de los controles en el sector. Uno de los voceros del movimiento, Federico Holzman, explicó a Radio Carve que la convocatoria surgió luego de que realizaran unos talleres para la instalación de la guía. Este martes estaba prevista una reunión con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, quien dijo que no debe haber premuras para acelerar y hacer obligatorio el uso de la guía si no están todas las condiciones dadas. Dentro de los planteos también se puso sobre la mesa el precio de los combustibles, lo que provocó la respuesta de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien señaló su sorpresa por el reclamo, dado que, según dijo, el incremento en el precio es menor que el que hubo en 2022. Héctor Cancela dijo que el reclamo de 6+1 sigue plenamente vigente y lo sustenta la evidencia internacional. Así es, el rector de la Universidad de la República pasó esta mañana por Panorama Informativo, donde se refirió a la próxima rendición de cuentas y el presupuesto de la institución terciaria. Cancela señaló que en el presupuesto quinquenal la UDELAR tuvo un refuerzo para becas y eso permitió dar acelerador de un 50% o un 60% más que en 2025. Sin embargo, consultado sobre el reclamo histórico por el 6+1% presupuestal, dijo que esas metas siguen plenamente vigentes y es una necesidad de inversión que el país tiene que alcanzar porque la evidencia internacional muestra que es un nivel de inversión requerido. La educación no figura entre las prioridades que fijó el gobierno para esta rendición, las cuales son infancia, seguridad, situación de calle y empleo. Al respecto, Cancela apuntó a que el incremento de la matrícula pone sobre la mesa que no importa solo que mucha gente acceda a la universidad, sino que también es muy importante ahora la permanencia tras la transición entre los sistemas y la protección de las trayectorias educativas. Eso tiene un correlato en horas docentes, horas de funcionarios y en metros cuadrados con servicios donde los
edificios no alcanzan, lamentó Cancela. La casa en la que ocurrió el triple homicidio en Cerro Norte a fines de mayo iba a ser allanada al día siguiente. Así es, la casa de Egipto y Estados Unidos, en la que el domingo 24 de mayo fueron acribilladas 3 personas y en la que funcionaba una boca de venta de drogas, tenía una orden de allanamiento para el día siguiente a raíz de una denuncia anónima recibida por la Brigada Antidrogas, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso. Los denunciantes marcaron 4 bocas de venta en Cerro Norte y señalaron a varias personas cercanas al narcotraficante Ricardo Cáceres como los responsables de su administración, entre ellos su esposa y su cuñado. Según la teoría del caso de la fiscal de estupefacientes, Estela Lorente, que realizó el seguimiento, escuchas telefónicas y vigilancias con dron, las bocas eran monitoreadas desde la cárcel por Cáceres a través de videollamadas y cámaras conectadas directamente a 2 módems que fueron incautados en su celda en el penal de Libertad. Sin embargo, Cáceres no figura como indagado en la causa ni fue citado a declarar como testigo. Por otra parte, la casa donde ocurrió el crimen estaba siendo investigada a raíz de una denuncia contra 3 policías que el 16 de abril ingresaron a la vivienda sin una orden de allanamiento. Internacionales. Nos vamos con las noticias internacionales porque Roberto Sánchez pasó a Keiko Fujimori en el conteo de las elecciones peruanas. Así es, aunque todavía faltan algunos días para que las autoridades electorales peruanas proclamen al candidato ganador de las elecciones que se celebraron el domingo, el conteo oficial a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza y parece más cercano el triunfo del candidato izquierdista del partido Juntos por el Perú, con un 95,82% de las actas contabilizadas. Sánchez tenía el 50,06% y Fujimori el 49,93%, con una diferencia de tan solo 23.000 votos. La tendencia favorece netamente al postulante de la izquierda y amplía su ventaja en cada actualización. Es el voto rural, particularmente en los departamentos andinos al sur del país, lo que está potenciando su camino hacia la presidencia, mientras que por el contrario tuvo un bajo desempeño en Lima y su zona metropolitana, donde obtuvo más del 30% de los apoyos. El presidente boliviano Rodrigo Paz promulgó una ley que le permite decretar el estado de excepción. Así es, la decisión llegó tras más de un mes de movilizaciones y cortes de rutas en varias partes del país. La ley, que determina los procedimientos adecuados para la implementación del mecanismo, consta de 27 artículos y faculta al presidente a declarar el estado de excepción mediante decreto, aunque requiere la aprobación del Poder Legislativo. Además, tuvo un rápido tratamiento, ya que tras ser aprobada por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue ratificada en diputados en la madrugada de este domingo para finalmente ser promulgada en la tarde del lunes. El expresidente Evo Morales reprobó la medida y solicitó vigilancia permanente de los organismos internacionales. El exmandatario denunció en redes sociales que la ley debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos, además de evaluar que la norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios y amplía la intervención militar en conflictos internos. Deportes. Nos vamos ahora con el lugar donde concentra Uruguay, porque el editor de deportes de La Diaria y nuestro corresponsal ya está por allí. A ver si me escucha bien. Mincho, ¿cómo estás? Hola, Sofi, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste? ¿Y cómo vienen los aprontes para recibir a la selección uruguaya? Bueno, el gusto en saludarlos a vos y a toda la audiencia. Estamos bien, estamos en una playa del Carmen, el lugar que ha elegido Uruguay para concentrar a partir de mañana, miércoles. Hoy, en el día de hoy, con mucho calor y lluvias repentinas. Pero bueno, parece que es común en esta época del año. Lo que sucede hoy en día en Playa del Carmen es que las noticias más importantes que tienen que ver con Uruguay están pasando en Uruguay, en España pasaron y ahora en Uruguay.
Y en Plaza del Carmen, de momento, más que del Mundial, se habla de turismo y sobre todo del no turismo, de la baja temporada que está bien. Bien, Mincho, hablemos entonces de la actualización de estas horas de la selección uruguaya que, como bien decías, se está moviendo en Uruguay y en España. Lo de España te referís, me imagino, a lo de Ronald Araujo. Sí, exactamente. Ronald Araujo, como se comunicó días pasados, fue a Madrid, en este caso, a hacerse un tratamiento de la lesión muscular que tienen los gemelos. Dijo cuando llegó al aeropuerto de Carrasco que su lesión solo tiene un tratamiento que se puede hacer en Madrid, que no lo sabe explicar biológicamente, pero que fue lo que sucedió allí, seguramente con médicos del Barcelona. Ya volvió a Uruguay, obviamente las declaraciones fueron en el aeropuerto de Carrasco, y esta noche, a las 11 de la noche, va a viajar con el grupo de la selección hacia aquí, precisamente hacia Playa del Carmen. Y tuve una duda mental porque me quedé pensando, ya ayer lo hablábamos con los compañeros, si no era más prudente que viajara de México de España a México, ¿no? Claro, que viaje directo. Claro, por las distancias y por los viajes. Esto se lo preguntaron al llegar a Carrasco y dijo que él descansó bien, que no sintió los vuelos porque durmió tanto a la ida como a la vuelta. Evidentemente hay un desgaste físico ahí que no lo notó en el cuerpo, y esperemos que eso no le repercuta en la lesión que tiene. Lo que sí abre el manto de dudas es qué va a pasar con Ronald Araujo y acá el debut. Todo hace pensar de que no va a llegar a jugar como titular en este caso, si el técnico lo consideraba, yo creo que sí, por algo se lo espera, ¿no? Si era otro tipo de jugador, yo no sé qué tanta espera iba a tener el cuerpo técnico en la convocatoria de un elemento nuevo, en tanto la lesión no le permitiría jugar, y acá creo que con Araujo sí se lo va a esperar, como se lo esperó en el Mundial pasado, también que llegó por otros motivos con otra lesión, pero abre sí las dudas y ver qué va a decidir el entrenador en un sector de la cancha en donde no es la única baja, ¿no? Porque Josema Jiménez también está no en su plenitud física, y Joaquín Piquerés y Matías Viñas, del lado izquierdo, también están muy justos de tiempo. Y si bien son laterales izquierdos, implican movida de piezas, porque Juan Manuel Sanabria, que más bien jugó del volante de la temporada pasada, va a ocupar un puesto que sabe, pero Matías Olivera, que era el lateral izquierdo que uno preveía podía jugar de titular, si estaban Cáceres y Araujo en el centro de la saga, se tendrá que mover a jugar de 3. Entonces, ¿qué pasa también del otro lado con el lateral derecho? Porque tenemos solo a Guillermo Varela, no hay otro lateral derecho natural. Ronald Araujo, dijo el técnico que iba a ser primer recambio, no va a estar si pasa algo en el primer partido, creemos. Y la otra variante que tiene es Federico Valverde, que también, si lo pone a jugar en el lateral derecho, descompensará otro sector de la mitad de la cancha, en donde sí es cierto hay más variables. Pero todo eso implica la movida que hizo Uruguay con Ronald Araujo entre Montevideo, Madrid, Montevideo, y esta noche Montevideo, Playa del Carmen. Bien, veremos entonces cómo sucede en las próximas horas para Ronald Araujo y también para José María Jiménez, que como bien decías, Mincho, está entrenando de forma diferenciada porque arrastra una lesión desde el cierre de la temporada con el Atlético Madrid. ¿Novedades de un posible 11 inicial con este puzzle de lesionados? Está brava, ¿no? Está muy bravo, sí. Yo creo que es más importante esto, lo que estábamos viendo, conversando de qué jugadores, en qué puestos, pero en tanto se descompensan otros sectores de la cancha, porque estamos en zona de prueba, ¿no? Yo creo que Bielsa sí está probando una oncena, es claro, ha trascendido una formación que de alguna manera pendula entre un 4-4-2 y un 4-3-3, que también podría ser un 4-2-3-1, que es una formación que el técnico usó durante las eliminatorias, que podría ser con Fernando Muslera o Sergio Roget en el arco. No tengo dudas que va a salir de entre ellos dos. Me queda el margen de duda de si va a ser realmente Fernando Muslera o Roget el arquero titular de Uruguay en el primer partido contra Arabia Saudita el 15, el lunes que viene. Podríamos hablar de una zona defensiva con 4 zagueros, eso sí no cambia, porque en todos los funcionamientos que ha elegido Bielsa
por lo general ha jugado con una línea de 4, Guillermo Varela, lateral derecho, Sebastián Cáceres y Matías Olivera, la dupla de zagueros, y Juan Manuel Sanabria sería el devenido lateral izquierdo, como jugó cuando surgió en Nacional hace ya mucho tiempo y en alguna vez en los equipos donde jugó. La mitad de la cancha, si se quiere, es lo que más ilusiona, ¿no? Porque puede estar Valverde, porque va a estar Rodrigo Bentancur y porque a falta de Georgian de Arrascaeta, la posibilidad que está manejando el entrenador es que Manuel Ugarte, que si no hubiera tenido pocos minutos en el Manchester United esta temporada, nadie dudaría de que Ugarte era titular en este equipo y que Bentancur y Valverde pueden jugar sueltos delante de él, va a ser el número 5, el zaguero central, el que a veces se mete entre los defensas para cuando Uruguay retrocede. Y ahí está la duda, si Maxi Araujo en ese 4-4-2 jugaría como volante por izquierda, Valverde un poco más recostado a la derecha, y de puntas irían Federico Viñas y Darwin Núñez. También probó el entrenador a Darwin Núñez en un viejo puesto que tiene el delantero, que no es precisamente como centro delantero, sino como extremo por derecha, Federico Viñas jugando de 9 y Maximiliano Araujo jugando por la punta izquierda. Y ahí hizo una variante que llamó la atención, porque en las pruebas que hizo Marcelo Bielsa, puso a Agustín Canovio entre los titulares, pero no lo puso como uno imaginaba de puntero derecho. Uno puede imaginar que lo utilizará ahí, de repente sí lo utiliza en circunstancias de partidos, pero sino que lo puso como volante por derecha, más retrasado, creo yo que para darle un poco más de profundidad en ataque al equipo, y Valverde tuvo minutos como extremo derecho en la selección, un puesto que supo jugar también en el Real Madrid, que ya vieron que Valverde le cubre todos los huecos. Así que dentro de este panorama es donde Bielsa está moviendo las fichas pensando en un equipo titular. Veremos qué sucede a partir de mañana, cuando el equipo celeste ya se afinque en el Fairmont Mayakoba, el resort que eligió la AUF, sobre todo porque tiene un training center muy bueno, de alto nivel, quiero decir, y donde va a hacer ahí requiere toda la infraestructura para los entrenamientos diarios y para la planificación táctica, ¿no? Eso quería decir. A partir de mañana Uruguay va a estar acá, ahí podremos ir a los entrenamientos y ver más de cerca los movimientos, si el entrenador lo deja, claro. Por supuesto. Que pueda ir haciendo en tanto la proyección de los titulares, pensando en el debut con Arabia Saudita. Excelente, Mincho, te deseamos una hermosa estadía y que obviamente esto venga acompañado de que le vaya bien a nuestro querido Uruguay. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde los estudios de la Diaria Radio, y te digo que nos trajiste el sol a Montevideo porque estaba nublado y empezamos a hablar contigo y se arrancó a despejar. Así que bueno, muchas gracias por la información y por esto también que siempre es importante para el estado de ánimo. Perfecto. Desde aquí estamos para comunicarnos con ustedes cuando así lo dispongan. También estaremos en los demás programas de la radio diaria, la diaria. Te quise copiar ahí, robar un poco el de la radio, que a veces es un juego de palabras que se nos produce en el cerebro. Les mando un saludo grande desde acá, de Plaza del Carmen. Nos escuchamos más temprano que tarde por la radio de la Diaria. Así será. Gracias, Mincho. Allí pasó Fermín Méndez, el editor de deportes de la Diaria, que ya se encuentra en México, que es el lugar donde va a concentrar la selección uruguaya, que arriba mañana justamente a Playa del Carmen para empezar a entrenar, a concentrar de cara al próximo lunes, Mati, porque no queda nada para que arranque el Mundial. ¿Un Mati Capek se entusiasma con la selección uruguaya? Sí, menos que en otros momentos, porque bueno, también uno crece y ya no tiene esa ilusión de niño, ya, hemos pasado por varias situaciones, pero sí, siempre se ilusiona y cuando se acerca la fecha va aumentando esa ilusión. Se presentó esta mañana, hace un rato nada más,
el FanFest en Montevideo. Vamos a estar hablando de eso en La Colmena, un poco en el marco de este clima mundialista. Tremendo, Mati. De todas maneras te esperamos el lunes porque la comunidad, por decir algo, se unió con La Diaria y vamos a estar en Enriqueta haciendo la transmisión del partido para la radio. Así que te esperamos. Hacemos una nueva tanda porque ya está la ministra del Sabor en la casa. Se viene Flor Curcio para hablar de sabores del mundo. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Como esas cosas que no mueren. Cosas que no mueren. Rodra presenta Cosas que no mueren, su nuevo álbum. Y ahora solo quiero estar bien. Y ahora solo quiero estar bien. Cosas que no mueren de Rodra. Escúchalo en Spotify y en todas las plataformas digitales. Edita Bizarro. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Minutos prácticamente pasan de las 12 y es una hora ideal para hablar de sabores del mundo, y es por eso que está aquí la ministra del Sabor, Florencia Curcio. ¿Cómo estás, Flor? Bien, buenos días. Ahora con el solcito. Ahora más mucho contenta, mejor. más entusiasmada. Sí, vos también trajiste al Astro Rey, así que agradecida. Vamos a seguir con esta temática, Flor, súper interesante, que arrancaste la columna anterior de Sabores del Mundo, donde nos metimos justamente en las bases de cocina y en las formas también de comer de otras regiones, a grandes rasgos, ¿no? Habíamos No países. arrancado con Asia, pero es un universo en sí mismo, entonces habíamos hablado un poco de China, después hablamos un poco en Japón. Medio Oriente también. Medio Oriente pasaste hablamos. por ahí. Y ahora íbamos a tocar un poco, habíamos empezado a tocar sudeste asiático, pero bueno, vamos a retomar un poco, nos quedamos un poco por ahí. Es verdad, me acuerdo que dijiste la palabra
curry, como para ir terminando. Y fue, Sí. bueno, esto es un capítulo aparte, así que quedó para hacerle doble clic justamente a la cocina asiática, la del sudeste asiático, y ver qué nos podemos encontrar ahí. Bueno, ahí lo que encontramos es, mismo por el clima, y porque es una región que tiene mucho mar, o sea, por los recursos naturales que tiene, es una región que propone una cocina que es muy herbácea, muy picante también, y tiene notas así como usan algunos elementos de la cocina como asiática en general. Por ejemplo, siguen usando mucho el umami es como eje de sabor, sigue siendo esta estimulación de los distintos gustos, por ejemplo, ácido, amargo, salado, dulce. Y también lo usan mucho a partir de los productos que usan, que son como fermentados, ¿no? Por ejemplo, es una cocina que es aromática, es equilibrada, es picante, tiene, es un estallido de sabor, al contrario de lo que veníamos hablando de Japón, por ejemplo, que era como más minimalista y más depurado y más como ir descubriendo en capas el sabor. Bueno, con el sudeste asiático pasa un poco lo opuesto. El sabor se te viene encima desde los olores, cuando te ponen un plato encima, hasta adelante, o empiezan a pasar como esas cosas. Hay ingredientes claves que están buenos. Algunos los conocemos acá y otros no tanto. Pero, por ejemplo, el jengibre, galangal, que es como un rizoma bastante en aspecto parecido al jengibre, pero tiene notas un poco más cítricas, menos picantes, y tiene notas como a pino. ¿Viste? Es como más como eucaliptado, no sé. Es un sabor así que se usa mucho en las preparaciones allá. Está muy presente la lima kafir, que es una planta que se usa más la hoja que el fruto. Es una hoja que tiene como si lo hubieran apretado al medio, parece un 8. Y tiene como una intensidad aromática muy importante que se usa mucho en salsas y caldos. Es una cocina muy caldosa. Liviana, pero caldosa. Esta última hoja que decías, la usan como nosotros podemos usar, no sé, el laurel. Exacto. O sea, se ponen en el preparado aromático. En los caldos, porque muchas de las cosas que usan son caldos que después se le echan a otras preparaciones. Claro. Algunos se hacen salteados porque las formas típicas de cocciones son el wok, las ensopados, algunos estofados. Pero básicamente todo lleva algo de caldo. Claro, todo tiene un fondo y ese fondo generalmente es cargado de sabor. Aromáticos que tienen especias, pero es más herbáceo que especiado. Ese tipo de cocina. Usan, por ejemplo, albahaca tailandesa, que también es un tipo de albahaca que sabe como a... Tiene las notas básicas de la albahaca, pero es como más dulce, tiene alguna nota aromática de la canela. Y es como medio picosa también, está buenísima. Bien, en cuanto esto más que nada a bases aromáticas, en cuanto, Flor, y decías lo de los fondos y lo de los caldos, en cuanto a proteínas y a carbohidratos, ¿qué podemos encontrar en el sudeste asiático? Hay de todo un poco. Hay ternero, cerdo, pescados, mariscos, todo lo que está como disponible, digamos, en la región. Y también hay una parte que trabajan mucho con el tofu y el tempe, que de hecho es originario de Indonesia, que es esta pasta que se hace con porotos de soja fermentados con koji, que es como un bloque que se usa mucho marinado y preparado dentro de los curries, dentro de las sopas. Casi igual que el tofu. Ahí va, te iba a preguntar, tanto el tofu como el tempe, si no los sazonás, ¿tiene gusto a algo? No, son muy básicos. Es como una proteína, es como si fuera un complemento proteico para los platos, pero son bases como lienzos en blanco para vos darle el sabor. Generalmente se marinan, se usan, por ejemplo, marinadas de salsas de pescado, pastas de camarones fermentadas, se usan cosas, jengibre, muy poquito de materia grasa, pero generalmente absorben los sabores que vos le plantees y después eso se grilla, se estofa. Claro, tiene una buena textura también acorde a una proteína que es vegetariana. Lo que hacen es como lo que proponen estas proteínas que son diferentes es como abrir un poco el repertorio de lo que están, o sea, que no sea una proteína solo de origen animal, sino que como que hacen como un complemento de los platos. Y también hay una población vegetariana que la consume mucho. Bárbaro. Decías también lo de los caldos. En el sudeste asiático podemos encontrar, no sé si se le dice ramen también, al igual que en otras partes del mundo, pero eso lo podemos encontrar nombres, abundante. Pero sí, viene como de ese mismo fondo cultural del caldito. Tienen otros nombres. Bueno, es lo que habíamos mencionado la vez pasada, habíamos hablado del pho. Sí, es verdad. Que habíamos hablado que también es como, son fideos de arroz, que se les pone arriba carne, o sea, se les pone como cebollín, se les pone especias al caldo. El caldo es un caldo que sí está especiado, tiene desde anís estrellado, bueno, cosas ricas.
y se le pone el caldo hirviendo y se tira sobre la carne cruda cortada bien finita y eso es lo que cocina. Y es muy aromático, es muy cítrico, está buenísimo. Una delicia absoluta, y más si la carne es laminada de cerdo y te gusta ese sabor más pancetoso, por así decirlo, es exquisito. ¿Y sabes lo que me sorprendió mucho, Flor, de Vietnam en particular, que no me la esperaba ni ahí? Que en la comida callejera servían mucho pollo, pero pollo con una salsa agridulce, a veces frito, a veces laqueaditos. Laqueaditos, exactamente. Sí. Me sorprendió porque no me la esperaba esa. Sí, fui como muy en busca de ese tipo de ramen, del pho, pero no de esto, y era exquisito. Sí, eso es típico como comida callejera. Viene también como mucho heredado de la cultura china, ¿no? Que bajó. Claro. Y es una cosa que es un lugar como de mixtura. Junto con los recursos que vienen del mar, es como que se juntaron como un montón de potencias ahí. Me acuerdo que en la columna pasada, y te agrego esto último, hablabas de las formas de comer, y obviamente que eso lo había visto, sí, en algunos documentales o en algunas imágenes de otras personas que viajaron, pero la movida del banquito bien bajito. Ah, sí, bajito. O mismo a veces se sientan sobre las rodillas, o sea, quedan como en esta posición como que es como de descanso en yoga, ¿viste? Quedan así, y esperan el bus así también. Comen de esa forma, como en cuclillas. Claro. Sí, se come así. Es particular. Es muy particular. También, y esto de que cocinan en el piso. Cocinan con bateas, enjuagan, tiran agua, ponen, ¿no? Como es como una feria. Sí, tal cual. Después otro plato, por ejemplo, bastante que ha tenido difusión es el tom yum, que es como una sopa tailandesa, que se hace generalmente tom yum o tom yum kum si tiene langostinos, que también es como esto que te decía del caldito, se hace como una especie de fondo con las cabezas de los camarones o de los langostinos, haces como un foldito con lemongrass, galanga, la lima kafir, todo ese caldo que junta todos, o sea, el caldo como que capta todos los sabores del langostino. Eso después se mezcla con leche de coco, es muy rico, es muy aromático, y ahí se cocinan directamente crudos, se ponen los langostinos, se ponen también trozos de pescado, cilantro, bueno, es como esto que te digo, es como muy fresco, pero picante. Claro. Se usa pasta de chile. Ahí va, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que le da el picor al plato? Bueno, es la tierra de los chiles también, ¿no? O sea, el índice de picante que tienen los chiles en esa región es alta. Y trabajan mucho o sea, sus bases aromáticas están bastante estructuradas con lo que son las pastas de curry. Que generalmente son de colores. Por ejemplo, pasta de curry verde se hace con chiles frescos, verdes, ajo, tiene especias, pastas, a veces se les pone también un poco de pasta de camarones fermentados. Y eso es un iniciador de platos. Esto es el verde, que es como el más picante. Después está el más moderado, que es el chile, la pasta roja de curry. Después el amarillo. Van como bajando en intensidad, de acuerdo a los tipos de chile que se les pone. Pero generalmente todos se usan más o menos de la misma manera. Vos arrancás con una materia grasa, que puede ser un poquito de leche de coco o aceite de coco, a calentar un par de cucharadas, y en eso es lo que se vehiculiza con leche de coco y caldo. Y ahí se cocinan la mayor parte de los platos, sobre todo los curries, ¿viste? Que después se les agregan vegetales crudos, alguna proteína si se quiere, se le puede poner también tempe o tofu. Pero el principio, digamos, es siempre el mismo. Es una pasta que inicia el sabor, que ya está pronto. No arrancan desde cero, digamos. Claro, lo que está bueno, Flor, también de esto que contás, es que es algo que en realidad en nuestro país lo recontra podemos hacer. Sí. Yo, de hecho, hice varios años unas pastas de curry para vender. Dan laburo porque tenés que secarlos. O sea, me acuerdo que los teníamos que hacer como con tapabocas en un momento. Porque es como muy fuerte procesar esos y guantes, ¿no? Sí, porque si no te quedás como... Después te rascás un ojo y estás... o morís. Pero es bastante particular cómo en los países cálidos por el sudeste asiático hace mucho calor, es un calor súper húmedo, no sé, se me viene a la cabeza México también, otro país como bastante caluroso, como en estos países cálidos el picante es... Bueno, la India también es como que como que estimulan la sudoración, y creo que eso a su vez como que genera como una regulación térmica. Sí. Contrario a lo que vos pensás al principio, ¿no? A priori, pero bueno. Claro, porque al principio la sensación es que te prende fuego. Es que te da calor, claro. Pero en el cuerpo funciona como un regulador. Después otra cosa que es otro plato capaz que conocido es el satay, que es más de la cocina de Malasia, que son estos pinchos de carne o de pollo que se hace como un marinado previo del pollo o el cordero, ternera, de lo que sea,
coco, aceite de coco, cúrcuma, no sé, salsa de soja dulce. Usan mucho una salsa de soja que tiene ya, es una salsa como más espesa. No salan ni usan azúcar por lo general. Salan con las salsas fermentadas, usan mucho la salsa de pescado, la salsa de ostras, que además de aportar lo salado, aportan la complejidad del sabor umami. Entonces son platos que tienen como cierta complejidad y son como redondos en el sabor. Y también endulzan con esto que te digo, un poco, no es una cocina agridulce per se, pero tienen siempre en su composición, hay algún compuesto dulce. Claro, sí, son bastante cargados y eso que decís del satay, algo que me gustó de Kuala Lumpur, de la capital de Malasia, es que te lo sirven, pero también tenés la opción de equilibrar con otros platitos de, no sé, unas verduritas grilladas o como ese balance, ¿no? Y también hay correctores de picante. Si no está lo suficientemente picante, hay unos aderezos que se llaman, no sé, por ejemplo, sambal, o tienen otros nombres también, que son correctores de picor. Como también lo hacen los mexicanos, o también los hacen, o sea, todos los que están acostumbrados, más los locales, ¿no? Acostumbrados a ese índice de picante, si no está lo suficientemente picante, se corrige. Eso está bueno, ¿no? Encuentran siempre como un buen balance, un buen equilibrio. Y después tenemos, por ejemplo, podemos entrar en el terreno de India, que está ahí cerquita, pero tiene como muchas diferencias en la composición de la comida. Y, por ejemplo, una básica es, por ejemplo, si hablamos de los arroces, en el sudeste asiático se come con palitos. Y en la India se come con la mano. Entonces los arroces que vas a encontrar en el sudeste asiático son como glutinosos, son sticky rice, que en general, para que vos puedas comer arroz con palitos, tiene que estar medio apelmazado, si no, no los agarrás nunca. Y en la India ya son más platos que se comen con la mano. ¿Con la mano directo, Flor? ¿O con el pan agarrando? O sea, agarras el pan y de ahí el pan te oficia como de guante. El pan oficia de cuchara muchas veces, pero también comen con la mano. Con los dedos hacia abajo. Ahí vas. Con los 3 dedos, tipo pinza. Ahí va. Y la estructura básica de las bases aromáticas, digamos, de la India se llaman masalas. Son como unas mezclas de especias distintas, diversas, que ya algunas tienen nombre y otras las hacen al momento en sus casas. Tienen generalmente como no sé si has visto, pero en las cocinas incluso caseras tienen como unas latitas llenas de latitas más chiquitas con un montón de especias y van tirando en los platos, van tirando en los woks, estos son las sartenes que no sé qué nombre tienen, y van calentando y dorando. Pero los masalas son lo que estructura y le da nombre generalmente a los platos finales. Todo termina con masala, aparte. Todo ¿no? termina con masala. Masala, garam masala. Claro. Bueno, son como varios. El madrás, hay varios. Y lo que sucede es que una particularidad es que nosotros conocemos a la India por los curries y dentro de la India no existe tal palabra. Es una forma de cocinar, pero es una forma de identificar la comida india fuera de la región. Claro, o sea, si voy a India y me pido un curry... Te van a mirar como diciendo, no sé qué es eso. Claro, tenés muy que decir desubicado. el nombre del plato. Puede ser, no sé, el korma, o rogan josh, o el madrás, o no sé, o el vindaloo. O sea, hay como distintos tipos de curries que después son curries que parten todos de la misma base, un masala en el que se sofríe, que se llama tadka. Es una cosa que hacen en la India, que las especias las tuestan y las distribuyen el sabor con materia grasa, que generalmente usan ghee, pero también usan aceite de coco, porque también es una región que tiene muy difundida la cocina vegetariana. O sea, hay un montón de vegetarianos que viven en la India. Y el ghee también es parte de la medicina tradicional de la India, que es el Ayurveda, y todo lo que tiene que ver con la primera fase de salud en la India es en las casas. Es preventiva y tiene que ver con la comida y tiene que ver como con una sabiduría que se transmiten, que no es que van a clases de Ayurveda, ¿viste? Las tienen como incorporadas en su cultura. Desde hacerse masajes con aceite de mostaza, madres a hijas, no sé, tomarse infusiones de comino y semillas de hinojo. Bueno, la Golden Milk, que es una bebida súper restaurativa y recalibrante, tridóxica, o sea... Ideal aparte para este otoño ir recuperando, ¿no? Fuerzas y todo y a su vez disfrutar de algo calentito. ¿Te animás a compartir, Flor, tu receta de Golden Milk? Es muy simple. La podés hacer con distintas leches, puede ser leche de vaca, puede ser leches vegetales, pero en lo que consiste es en usar cúrcuma fresca, se puede usar fresca o también en polvo, si es de buena calidad.
se le agrega, por ejemplo, canela, anís estrellado, clavo de olor, cardamomo. Y siempre hay que agregar un poquito de pimienta porque la curcumina, el principio activo de la cúrcuma se activa y se hace biodisponible cuando entra, cuando tiene peperina, digamos, en esa composición. Y es mucho mejor también agregarle un poquito de ghee o alguna materia grasa para que eso potencias los efectos, digamos. Para quien está del otro lado y no sabe qué es el ghee, ¿cómo lo podemos explicar? Es una especie de, en realidad es una manteca clarificada. El proceso es muy parecido. Lo que se hace es que la manteca clarificada es como que vos fundís la manteca y por decantación sacás el residuo láctico. Y la diferencia con el ghee es que el ghee se deja tostar ese residuo láctico primero y después se decanta. O sea, todos los sólidos que tiene porque digamos, la manteca está compuesta en por ejemplo, un 80 y pico % de grasa y lo otro son sólidos de la leche. Y esos se tuestan y le confieren a la materia grasa un sabor tostado como de nuez, que además de sabroso tiene como efectos medicinales. Qué delicia. Es muy rico. Y bueno, y en las bebidas se agrega también. O sea, después de que terminas de hacer la infusión. Vos haces la infusión. Y le agregás el ghee. Le agregás el ghee. Lo puedes endulzar o no, no es necesario. Digo, la leche, yo a veces la consumo con leche de coco y ya eso es como suficiente. También le agregás canela, que la canela también tiene como notas dulces. Y en cuanto a lo dulce, ¿serían las notas de esas especias o se le puede agregar, no sé, le puedes agregar azúcar, lo que quieras, miel? sí, la que te guste. No sé, el endulzante que prefieras, al que estés habituado, digamos. Me encanta. Una vez la hice, después de que vos publicaras una receta en tus redes, lo que sí no le agregué fue el ghee. Pero lo había hecho creo que con una leche de avena. Que ya de una por sí cosa tiene así. como algo más grasito. Exacto. Y es una delicia. Es muy deliciosa. Y es muy diferente aparte, ¿no? Sí, es porque es aromático, pero además es como eso, es como que te recalibra. Y hay momentos del día para hacer ese ritual. A mí me gusta tomarlo por la tarde. ¿Viste? No sé si es una cosa que te levantás y te tomas una Golden Meal, pero tiene como su momento del día que está bueno. Y en India es súper común, o sea, es como nosotros tomamos mate, ponele, o café. No de esa forma, pero está como más asociado a lo medicinal. Ahí va. No lo toman como si fuera un trago, no como el café, que puede ser como más también como recreativo acá. ¿No? Claro. Pero sí es una bebida que está como totalmente instaurada. Perfecto. Entonces estamos repasando para quienes recién se están prendiendo a la columna de Flor, los sabores del mundo. Nos fuimos a la India. Habló Flor de los curries, que no son curries, que en realidad se llaman de distintas maneras, Claro. pero conocimos generalmente la cocina india por ese lado, que parte obviamente de alguna pasta pasta no, pero de una infusión de especias. Es como una mezclita Ahí que está. le llaman tadka. Ahí está. Y después de la forma también de comer, que es con la mano o a través del pan. Se me está yendo de la cabeza el nombre del pan. Hay el naan. varios. El naan, El naan después me el fascina. roti. El roti es como un panchato. Después hay otros que se hacen. Un elemento de cocina clásico que tienen en la India es el horno, que es el tandoor, que es un cilindro de barro, que eso habíamos hablado un poquito. El Medio Oriente también, ¿no? También. Tiene otro nombre en Medio Oriente. Pero, o sea, no es el mismo, pero tiene características similares. Que este horno se le pegan los panes, que ese pan es leudado. Y también se atraviesan en la parte de arriba como unos pinchos en donde con el calor ese y el ahumado se hacen, por ejemplo, el pollo tandoori o carnes que reciben ese humo, que es un pollo que está marinado con especias y que se termina de cocinar. Entonces es como muy sabroso y bastante característico. Es un plato que tiene nombre altamente difundido. Qué rico. Está bueno. Sí, se me hace agua la boca. El naan igual me parece espectacular, Flor. No sé si Sí. es por la textura tan esponjosa, porque obviamente se come calentito. Se come calentito sí. y se mojan las salsitas. Tienen esto que se llaman los chutneys en la India, que en realidad el chutney de la India es un mojo. Son mojos que generalmente son como machacados de hierbas, de frutas. Como una especie de chimichurri, una cosa así. Una especie de chimichurri, o sea, un análogo del chimichurri, pero con más cuerpo, porque Claro. tienen como, o sea, tiene cuerpos, son como unas salsitas, como esto que te digo, como mojo, no tan líquido, pero en el que cuando se plantean un plato, por ejemplo, estos talis que te cuento, te llevan el arroz al medio y después distintas cosas. Puede haber una parte, por ejemplo, un korma, después un chutney de no sé qué, después hay como un raita, que también es como que es como si fuera una especie de chutney, como un mojo refrescante que tiene menta, que tiene pepino, base de yogur. Me encanta. Entonces comen un montón de cosas y ellos van mezclando, van tomando y van mezclando con el pan, con la mano.
Y los chutneys después cuando, por un tema de inmigración en el Reino Unido, vos decís chutney y te imaginás una conserva agridulce para comer con cerdo, yo qué sé. Pero parten de este tipo de mojos que se hacen en la India, que cuando se iban a cruzar el continente, digamos, a llegar a Reino Unido, tenían que conservarse y ahí se les agregó azúcar y vinagre y se empezaron a llevar allá como forma de conserva. Ahí va. Porque el Reino Unido tiene como un porcentaje alto de migrantes de la India. De hecho, el tikka masala es un curry conocido, pero se inventó en Reino Unido, digamos. No es un curry que se haga en la India. Tremendo, Flor. Bueno, nos va a quedar otro capítulo, entonces. Tenemos otro capítulo, por lo menos, en el que vamos a tocar, yo qué sé, parte de la cocina occidental. De todo lo que nos corresponde después a América, vamos a hablar un poquito de todo eso. Me encanta porque ahí también ya vamos a ver un poco nuestras raíces culinarias, ¿no? Ahí venimos de dónde viene el mundo y ahora después vamos a lo más moderno, nos vamos acercando cronológicamente. Excelente. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y por tu conocimiento. Capaz que hoy de tarde ya me hago una Golden Mix. Sí, ahí va, está ideal el clima para combatir todo. Así es, así es. Pasó Flor Curcio por La Segunda Mañana, hacemos una tanda y ya se viene Ninguna Higuera que está en la casa. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. La nueva escuela cambiando el formato. La nueva escuela presenta su nuevo show Primera Clase. Este 22 de agosto en el Antel Arena. Tremenda traída. Saca tu entrada por Ticantel. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Estamos en todo lo que haces. Para que tu empresa siga creciendo, necesitas la mejor energía. Con el plan inteligente para pymes, accedes a la energía eléctrica a un precio más conveniente con garantía de ahorro. Y si luego de un año pagaste más que con tu tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate sin costo. UTE, avanzamos con energía. Viví el Mundial en La Diaria Radio. La Diaria Radio. Disfruta de una cobertura distinta de la fiesta del fútbol a cargo del equipo de deportes de La Diaria y de Por Decir Algo. ¡Ataca Uruguay! ¡Remate al arco! Contactos desde México y Estados Unidos a lo largo del día, programas especiales los fines de semana y cuando juega Uruguay haremos la previa con Sofía Romano desde Bar Enriqueta y disfrutamos el relato del partido a cargo de Martín Rodríguez. ¡Uruguayo! Sube el volumen. Subí el volumen. Está La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Brow, Megal y UTE.
Menos de 15 minutos para la 1 y estoy con este tridente power. Leticia Gambaro, Belén Insausti y Emilia Benia de Ninguna Higuera. ¿Cómo están? Hola. Muchachas, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Están en plenos aprontes, ¿no? Para este 12 de junio. La recta final ahora. ¿Cómo vienen? Cuéntenme un poco. Venimos bien. Venimos también de haber trabajado mucho para la primer presentación de nuestro disco, que fue en la Sala Guabalso el 11 de abril de este año. Que ahí hicimos un despliegue precioso, como si hacemos cada un par de años, tratamos de hacer un show donde eso, despleguemos, nos desarrollemos como artistas ahí, desde un montón de puntos de vista. Así que veníamos ya como en la rosca de estar trabajando, por supuesto que muy ensayadas. Entonces ahora, continuando ese trabajo para este 12, este viernes, que vamos a tocar en la Sala Citarrosa. Me parece que fue ayer que fueron a la venganza de los perdedores y en realidad fue hace muchos años, chiquilinas. Y es increíble cómo un proyecto de amigas, de disfrute, que arrancan en el living de una casa, empieza a tomar una dimensión tan profesional, que obviamente tiene que ver con la carrera de cada una de ustedes, pero sobre todo me imagino con una unidad y con una adhesión al proyecto tremenda, ¿no? Un proyecto que se va convirtiendo, como decían también, con el lanzamiento del disco, pero que creo que eso, que las tiene como de alguna forma súper unidas para continuar creciendo. Sí, total. Creo que algo clave en eso es, por ejemplo, nuestro primer disco lo grabamos en un cuarto todo rodeado de colchones para acustizarlo, ¿viste? Y el segundo disco ya teníamos a Ana Prada, a Luciano Supervielle, invitado, o sea, gente que tiene una carrera súper recontra establecida y bueno, que les escribimos y estuvieron ahí súper disponibles para nosotras, para nuestra música, y eso ahí marcó como pasamos del living, pasamos del cuarto a un estudio de grabación y bueno, listo. Somos una banda. ¿Y cómo sucedió eso, Leti, así tan rápido, no? O sea, de un disco hacia el otro, un cambio tan así de 180 grados. Creo que fue ganas de hacerlo en serio, porque todo empezó de verdad en una casa chiviando, fogoneando. Ganas y el moverse, ¿viste? El querer ser parte, el querer estar dentro de esa comunidad de artistas que hay en Uruguay, de un under, para llamarlo de una forma, que nosotros admiramos mucho y de verdad queríamos ser parte. Como que por ahí. ¿Y cómo los recibió Emilia justamente esta comunidad, no? ¿Hubo recepción? ¿Cómo fue también el público montevideano y uruguayo en general con su música? Y bueno, la verdad que hemos tenido una respuesta muy positiva. El otro día en la Balso fue alucinante, desde colegas, músicos y músicas que nosotros admiramos muchísimo, que estuvieron ahí presentes, que les gusta lo que hacemos y nosotros también nos gusta lo que hacen. Y también gente que nos escucha que no sabemos quiénes son y es como increíble. Que el se público de verdad. Público de verdad que nos mandan mensajes hermosos y que les llega también como la idea, porque este último disco tiene como un concepto muy claro para nosotras, el metal-le, que lo pueden ir a escuchar a Spotify. Y se entendió, me parece, lo que queríamos hacer. Entonces, eso es como, una gratitud y una satisfacción muy grande. Vayamos ahí, al concepto que quisieron transmitir con Métanle. ¿Por dónde vino? Es un poco lo que estabas preguntando antes y lo que te estaba contestando Leti. Es el trabajo, el ponerse objetivos, él también, porque pasamos de un living a querer trabajar de esto porque mantenemos el mismo ímpetu también. Tenemos el mismo objetivo, que es profesionalizarnos lo máximo posible en cada momento de nuestra etapa, de nuestro desarrollo, así como artistas. Entonces, el metal-le habla de eso, del trabajo por ahí invisibilizado del artista, que se piensa que es tocar la guitarra todo el día hasta que, como es ese tema, hasta que la gente se enamore de mi voz, una cosa así. Perfecto, los auténticos decadentes. Ahí va, que en realidad nuestro trabajo es cotidiano, es todo el tiempo, es estudiar, es juntarnos a tocar, coordinar el horario, conseguir un toque, conseguir una nota como estamos viniendo acá. Tiene que ver con eso, con estar moviéndote constantemente y trabajando constantemente. Y muchas veces ese trabajo no tiene una remuneración económica directa, entonces hay que tener otro trabajo que sostenga este. Entonces, bueno, en esa, encontrarle la vuelta para hacer lo que creemos que es importante para nosotras, que es inventar cultura. Crearla. Esto igual que me decías, me parece algo bastante atípico y que cuando sucede es mágico, que es
tener la misma forma y la misma predisposición para trabajar, o sea, para ir hacia un proyecto en común con el mismo profesionalismo, con la misma potencia, en cualquier arista de la vida, ¿no? Cuando se dan ese tipo de coincidencias de, bueno, estamos remando para el mismo lado y de la misma forma, y acá hay una coincidencia, más que casualidad, capaz que es algo causal, pero es algo bastante mágico, y cuando sucede tiene sus frutos, y creo que el métanle también puede ser una buena consecuencia de eso. Totalmente. Además somos distintas entre nosotras, entonces cada una sí con un ímpetu de tractor, pero cada una con lo que sabe hacer y con lo que ha aprendido y con lo que le interesa, entonces eso hace que este tridente, como dijiste vos al principio, se fortalezca, se enriquezca. ¿Dónde radican esas diferencias? ¿Cuáles pueden ser las particulares de cada una que hacen la fuerza? Y bueno, de partida, o sea, yo toco en la Orquesta Sinfónica. Cuando empezamos, Emi dirigía una murga y Belu, así como red del folclore, ¿viste? De la composición, de la poesía. Belu lee libros de poesía, que yo no leo libros de poesía. Entonces, bueno, como de verdad, es increíble, pero es verdad. Leti es gestora y está profesionalizándose en eso, entonces... Pero gestora del meterle, bueno, quiero que ninguna higuera exista. Gestora y no dije que sos futura gestora. Claro. Digo, Leti es gestora y además está estudiando. Pero soy gestora porque quiero que ninguna higuera exista. Entonces, para que ninguna higuera exista, alguien tiene que gestionar algo. Entonces, bueno, ahí, viste, y a veces yo tengo la energía de gestionar y a veces estoy cansada, entonces hay otra que activa y después la otra se cansa. Es lo bueno de hacer tres, que estamos espalda con espalda, y metiéndole cada una de su rubro, pero a su vez entre las tres con las mismas ganas. Es lo bueno de no ser un proyecto solista, ¿viste? Claro. O sea, sos solista y haces todo sola. ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Es admirable, la verdad. Sí, más en la autogestión, ¿no? Eso, y todo lo que demanda. Otra cosa me parece que tiene maravilloso Ninguna Higuera es que es algo súper original. O sea, yo trato de encontrar aquí en la música uruguaya un trío así como el de ustedes, y es muy difícil de encontrar, por no decir no veo. Sí deben haber muchas personas haciendo otro tipo de cosas, pero tienen una originalidad en su composición, en estas aristas que mencionaban de las diferencias, pero a su vez también en la mancomunión y en lo que termina surgiendo de su música, que es difícil de hallar. ¿Creen que esa puede ser como una de las mayores virtudes? Puede ser. Creo que también a las tres nos gusta mucho lo que hacemos en el trío. Como que es importante decir que Ninguna Higuera, las composiciones son de Belén, que es la guitarrista también. Y que lee poesía. Y que lee poesía claramente, por eso es la compositora. Y a mí me gusta mucho cantar y Leti quería tocar, entonces como que Belén puede componer y tocar la guitarra, que era lo que quería hacer. Yo quería cantar y puedo cantar, y Leti puede tocar y gestar, y gestionar. Ya gestó una vez. Es importante. Entonces eso también hace como que motiva mucho a seguir y al empuje, que es como, tengo este espacio en donde puedo hacer lo que yo quiero hacer, básicamente. Hermoso. Si les parece, chiquilinas, hacemos una tanda y volvemos, presentamos justamente lo que va a suceder el 12 de junio y cierran ustedes el programa con su arte. Buenísimo. Hacemos eso entonces, la última de la segunda mañana, y cerramos con Ninguna Higuera. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383.
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Los últimos minutos de la segunda mañana, acompañada con 3 mujeres alucinantes, con Ninguna Higuera, que este 12 de junio se van a estar presentando junto a Barbarita Palacios en la Sala Citarrosa, en el marco de Marea, el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual, donde podemos encontrar las entradas a las 9 de la noche, ¿verdad, Leti? A las 9 de la noche las entradas están disponibles en Ticantel o en boleterías de la Sala Citarrosa. Y bueno, vamos a compartir, como dijiste, Ninguna Higuera y Barbarita Palacios, que viene con una banda espectacular, que antes de la tanda vos decías que, bueno, que no hay una banda parecida a la nuestra a la vuelta. Y hay una cosa que a mí me encanta de la banda con lo que vamos a compartir, que por eso me fascina esta fecha, me hace una ilusión, porque Barbarita viene con su banda que la incluye Javier Casalla, que es un violinista que yo admiro desde que tengo memoria violística. O sea, me pasa que mi madre me decía, anda a dormir, que tenés liceo el otro día, y yo me escondía con un MP3, con la música bajada de Ares, con la música que había grabado Javier, intentaba robar los piques, y ahora vamos a compartir una fecha con Javi. O sea, es una emoción presentarnos Ninguna Higuera en la Sala Citarrosa por segunda vez y compartirlo con esa banda espectacular. Tremendo. Queda entonces toda la audiencia de La Diaria Radio ya invitadas y invitados para que puedan ir a este concierto. Si les parece, cerramos con algo de su música. Yo antes me despido, nos vamos a reencontrar mañana cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado. ¿Con qué nos vamos, muchachas? Nos vamos con No hay más tiempo, es una versión a trío. En la Citarrosa vamos a tocar también con bajo y batería, así que guitarra de nylon, viola y voz para lo que va a ser la Citarrosa. Hermoso, entonces. No hay más tiempo, Ninguna Higuera se despide así, segunda mañana. No hay ya más que decir del frío que hace aquí. Así viene la cuestión, el invierno que cortó, el invierno que cortó mis manos en dos. No entrar más en acción, Play 2, preferíamos dormir, mejor dormir que decir, mejor dormir que decir que el techo es alto. Ni tus alas ni tu cuerpo helado irán a moverme de lugar.
más tiempo, no es acá. No hay más tiempo, no es acá. Así viene la cuestión. El invierno que cortó. El invierno que cortó mis manos en dos. Ni tus alas ni tu cuerpo helado irán a moverme de lugar. Nuestras pieles que se han quebrado sabiendo la verdad. No hay más tiempo, no es acá. Ni tus alas ni tu cuerpo helado irán a moverme de lugar. Nuestras pieles que se han quebrado sabiendo la verdad. No hay más tiempo, no es acá. No hay más tiempo, no es acá. Muchas gracias.